ahora porque eh, no creo que entren más, ya son 8:06. Vamos a empezar orando al Señor para que nos pueda guiar en esta hora. Señor, Padre amado, te damos gracias. Gracias, Padre, por este tiempo que tú permites de poder estar en tu presencia, para poder conocer más de ti, de tu voluntad, de lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Bendito Dios, te pedimos que seas tú el que guíe esta lección, que seas tú, Señor, el que nos esté ministrando de manera personal a cada uno, porque tú eres un Dios personal, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender, a poder comprender, pero sobre todo, Señor, a poder hacer. Gracias, Dios bendito, por este tiempo. Te agradecemos y dejamos en tus manos, Señor, de inicio a fin, esta lección, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a la cuarta lección del día de hoy. Espero que todos tengan su material a la mano para poder llenar. Hola, Jover, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano A ver Joel. que Buenas noches a Jover no. todos. Ya, estamos listos entonces, así que vamos a nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a empezar. El rey Josías, el 16º rey de Judá, fue el rey más piadoso de todos los reyes de Israel, desde los tiempos de David. Él empezó bien, continuó bien y terminó bien. Él también fue el último rey de Judá que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Examinemos su vida y las decisiones que tomó para ganarse tal reputación. ¿Ya? Vamos entonces a leer Segunda de Reyes y vamos a cada referencia a Josías lo vamos a subrayar. Y cada vez que leamos la frase o la oración hacer lo recto ante los ojos del Señor, lo vamos a encerrar en una nube. Dibujamos una nubecita sobre la palabra, ¿correcto? Y la marcamos así. Bien, voy a pedirle a mi hermano Jover que comience la lectura con Segunda de Reyes 22, capítulo 22 y el versículo 1 y 2. ¿Ya? Y vamos a subrayar toda referencia a Josías y encerrar en una nube cada vez que encontremos la palabra hacer lo recto ante los ojos del Señor. Jover, por favor, te escuchamos. Ya. El versículo 1 dice, Josías, lo llamo Josías, tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Gedida, hija de Adía de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hacemos una nube ahí. Y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a derecha ni a la izquierda. Muy bien, en el primer versículo te faltó subrayar una palabra. Después de Jerusalén viene un punto y ahí hay una frase, a ver, léelo, ¿no? El nombre de su madre, dice. No, Él no, hace referencia. A ver, el nombre de su madre. Hace no, él referencia a no, no, Josías. no, no. Su sería la palabra su. Él Claro, no, él su madre, claro. hace referencia a Josías, el nombre de su padre. Sí, Subrayamos la palabra su. su. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos a marcar las referencias de Josías? ¿Quién era él? ¿Dónde vivía? ¿Qué hizo? ¿Y cómo era él como persona? A ver, me respondes, Anthony, ¿qué aprendemos? Ya, a ver, para ¿Quién era empezar, Josías? ¿Quién era Josías? ya, Josías, a ver, para empezar, él era un rey, ¿no? Era un rey porque menciona en el versículo 1, Josías tenía ocho Ya, años cuando comenzó a reinar, ¿no?
Reinó Ok. 31 años en Jerusalén. Muy bien. Y bueno, también añaden, el nombre de su madre era Jedida, hija de Ya. Adaya de Boscac. Ok. Ya. ¿Continúa? ¿Sí? Sí, ¿en dónde vivía? Hice el versículo 1. Me falta el Sí, 2. ¿dónde vivía? En el versículo Ya, uno él dice, comenzó a reinar en Jerusalén. en Jerusalén. Muy bien. ¿Qué hizo? ¿Y cómo era él como persona? ¿Te dice algo el versículo? En el versículo 2, ¿no? Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, ¿no? Ujú. Y Muy anduvo bien. y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Excelente, ¿no? Qué buena referencia que encontramos en Josías, ¿no? No, no se vivió, ¿no? Vivía en Jerusalén, era un rey, su padre era David, ¿no? Y él, sobre todo, hacía lo recto ante los ojos del Señor. Muy bien, aprendemos que el rey David, quien acabamos de estudiar hace un par de semanas atrás, es mencionado como el padre de Josías. Si Josías caminó como David lo hizo, tal como lo indica este versículo, ¿caminó él de forma correcta o caminó él de forma incorrecta? Que Edith, ¿me explicas tu respuesta? Tú estuviste en la primera lección cuando hablamos sobre David. Ujú, sí, Mm, bueno, ¿Josías caminó en forma correcta o en forma incorrecta? no, Explica. en forma correcta, como lo dice en el versículo 2, ¿no? Y nos pone el testimonio que hizo lo recto ante los Ajá. ojos del Señor, ¿no? Y una parte importante Ujú. es que en el testimonio es que ha quedado escrito es que no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y me puse a pensar que para no apartarse, o sea, para no cambiar su rumbo, él estuvo meditando en la palabra, conocer la palabra de Dios, ¿no? Todo ese tiempo Nosotros, sí, nosotros aprendimos, él estuvo estudiando la palabra. recuerdan cuando aprendimos, así es, ¿qué es lo que hacía, qué es lo que tenía que hacer un rey? ¿Recuerdan? Es Tenía que todos los días leer la la palabra, palabra. estudiar, Ujú. y es por eso que cuando David, a pesar de que conocía la palabra, porque todos los días la estudiaba y la veía, él tomó malas decisiones, ¿recuerdan? En comparación a Josías. Josías es todo lo contrario. Muy bien, ¿no? Increíble este personaje Josías, hay que tenerlo claro, y nos desafía Josías en esta noche, nos desafía a que eh, hacer lo recto ante los ojos del Señor, ¿no? Josías fue un rey que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Interesante, ¿no? Es una frase que tenemos que tenerla nosotros muy presente en nuestras vidas, si estamos o no haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Acá Josías es una persona que nos debe de inspirar. Bien, ahora vamos a Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 10, versículo 16, y ahora lo va a leer Anthony. Y al momento de que lo leas, Anthony, por favor, vas a subrayar cada referencia a Manasés y vas a dibujar un cuadro encerrando cada referencia a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Josías es mencionado en la genealogía del rey David. Sin embargo, su padre biológico fue Amón, el hijo de Manasés, tal como Josías, eh, tanto Amón como Manasés fueron reyes de Judá en el reino del sur.
Ya, acá vamos a ver otro personaje que es Amón, que es el hijo de Manasés. Tal como Josías, tanto Amón como Manasés fueron reyes de Judá en el reino del sur. Entonces vamos a leer Segunda de Reyes 21 del versículo 10 al 16, Anthony, y como dije, subrayando a Manasés y dibujando un cuadro encerrando hacer lo malo ante los ojos del Señor. Muy bien, te escuchamos. Ya. Segunda de Reyes, capítulo 21, del 10 al 16. Dice, Uh entonces -huh, el Señor habló por medio de sus siervos, los profetas. Por cuanto Manasés, subrayamos, uh -huh, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones. Eh, Habiendo hecho lo malo, ahí encerramos en un cuadrado, más que todo lo que uh -huh. hicieron los amorreos antes de él. Él, subrayamos, haciendo referencia a Manasés. Haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá. Tal calamidad, bueno, puede ser referencia a no hacer lo malo, ¿no? No, porque no se está haciendo lo malo, es lo que Dios dice y, y Dios no hace nada malo. Y ahí está Ah, hablando que ok, Dios dice que va a traer calamidad. ya, ok. Que a todo el que oiga de ello le retumbarán ambos oídos. Extenderé, ahí hace referencia a Manasés, subrayamos, sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acac. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. A ver, Ah, ¿quién es el que está diciendo eso? no, perdón, el Señor, sí, sí. El Señor, muy bien. Entonces no hay que subrayar nada, No, lo no, dice el no, no hay Señor. que subrayar. Sí. El Señor dice, Ajá, abandonaré muy bien. al remanente de mi heredad y los entregaré en mano de sus enemigos, y serán para presa y despojo para todos sus enemigos. Porque han hecho lo Ujú. malo ante mis ojos, y han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Además, Manasés, Ahí hay que poner en un cuadro cómo empieza el sí, versículo. perdón. Versículo 15, porque han hecho lo malo ante mis ojos. Un Ya, cuadrado. eso hay que ponerle un recuadro. Sí. Versículo 16. Además, Así Manasés, es. ahí subrayamos, derramó muchísima sangre inocente hasta Sí. llenar a Jerusalén de un extremo a otro. Aparte de su pecado con el que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo, ahí encerramos un cuadrado ante los ojos del Señor. Listo. Muy bien. Ahí también hay que subrayar, Hiciera eh, lo malo. aparte de su pecado. ¿Quién es? Su, ¿quién A es? Manasés. Aparte de su Manasés, su hay que subrayar. Como también en el versículo, dice los morreos antes de él. ¿Quién es él? Manasés también, subrayamos. Manasés. Hay que subrayar la palabra él. Muy bien. Acá vemos lo contrario de Josías, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos en este capítulo, en este pasaje, perdón, acerca de Manasés, el abuelo del rey Josías? ¿Qué es lo que nos enseña, según lo subrayado? ¿Qué aprendemos de Manasés? A ver, Edith, ¿qué aprendemos de Manasés? Bueno, él se destacó por hacerlo mal. En el versículo 11, ¿cómo se llama?
dice claramente, después de habiendo hecho lo malo, más que todo lo que hicieron los amorreos, aún ha sido peor que ellos. Y Era un bueno, rey bueno, malo, malísimo, era un rey malvado, ¿no? malvado, sí, definitivamente. Otra de las partes muy fuertes que habla en mensajes en el versículo 16 también, donde dice que derramó muchísima sangre inocente Ajá. hasta llenar Jerusalén, de un extremo a otro, tan sanguinario, es tremendo. Y no solamente es que él pecó, sino que fue de piedra de tropiezo para el pueblo. Ajá. Era idólatra, Sí, entonces, sanguinario. ujú, sí, fue tremenda la cosa que el Señor pues una sentencia muy, muy fuerte, muy severa, ¿no? De que iba a venir calamidad, ¿no? Como lo dice referencia en el versículo 12 y continúa en el 13, ¿no? En que los iba a abandonar, que iba a traer en Jerusalén, pues, ¿no? En el versículo dice que iba a traer calamidad sobre Ajá. Jerusalén, ¿no? Y Judá, o sea, toda la provincia, no solamente en el país de Jerusalén, sino toda la tribu, o sea, todo. Y dice que Hizo iba, pecar a, sí, a Jerusalén. sí, sí, hizo pecar, ¿no? Y Hizo bueno, pecar a Jerusalén. ujú, sí, Derramó sangre, como dices, ¿no? Inocente. Hizo pecar. Su pecado con el que hizo pecar a Judá, eh, para que hiciera, este, pecar a Judá. Es increíble, ¿no? O sea, el legado familiar de Josías no fue el mejor. Manasés ahí demuestra que es. ¿Algún comentario, Anthony, que veo que asienta con tu cabeza, como diciendo, sí, sí, cada vez que No, sí, sino di- que me causa un poco de intriga a una persona que hizo lo correcto ante las cosas del Señor, que fue como Josías, eh, haya tenido una descendencia así, ¿no? O sea, eso me causa mucha... Se supone que por lo general cuando uno es rey y hace las cosas correctas conforme al corazón del Señor, por sus generaciones también lo hacen, ¿no? Entonces, un poco extraño, pero la verdad no conocía muy bien la historia, ¿no? ya es que bueno que estemos aprendiendo, ¿no? En la genealogía del rey David. Sin embargo, el padre biológico fue Amón, Amón, ¿no? El padre de Amón, el hijo de Manasés. O sea, Amón, ¿no? Tal como Josías, o sea, Amón como Manasés fueron reyes, o sea, fueron reyes de Judá, o sea, otra vez un rey de Judá haciendo lo malo ante los ojos del Señor, ¿no? Increíble, increíble. Pero así es la historia, así vamos conociendo a estos personajes, ¿no? Y nos llama. Y acá vemos el contraste, Josías versus Manasés, ¿no? O sea, uno hizo lo bueno ante los ojos del Señor y el otro hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y vienen de la misma genealogía. Eso no nos garantiza de que nuestros hijos puedan hacer lo mismo con nosotros. Eso es una enseñanza, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado en lo que mostramos a nuestros hijos para poder también dejar un legado en el conocimiento de nuestro Dios y poder, ¿no? ¿Quién tiene padres cristianos de ustedes? Nadie. Ya. Bueno, entonces comencemos a aplicar. ¿Tienen a sus papitos vivos? Ay, no tienen a sus papitos vivos. Bueno, igual mi papito falleció. Así, bueno, ustedes se enteraron justo, ¿no? En la temporada que tuve que cancelar la clase. Gracias a Dios mi papá sí recibió a Cristo un par de años previos a su fallecimiento. Bien, seguimos. Vamos a Segunda de Reyes 21, 18, 24. Ya, vamos a esto. Y ahora sí, le toca a leer a Anthony, creo, ¿no? O ya leíste, Anthony. No, ya leí, acabo de leer. Le toca entonces a Edith. Edith, tú vas a marcar ahora, Edith, ¿ya? Vas a subrayar cada referencia a Amón, el padre de Josías. Ahora vamos a estudiar a Amón. Ya hemos estudiado a Manasés, hemos estudiado a Josías, ahora vamos a escuchar al padre, Amón, el padre de Josías.
Vas a subrayar cada vez que leamos Amón y vas a dibujar un cuadro alrededor de cada referencia a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿No? Vamos ahora. Entonces vamos a 2 de Reyes 21, 18-24, del versículo 18 al versículo 24. Edith, cuando gustes. La palabra del Señor dice, Manasés durmió, Manasés subrayamos, perdón, es Amón, perdón. Es Amón, sí. Manasés durmió con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín de Usa, y su hijo Amón, Amón subrayamos, reinó en su lugar. Amón tenía, otra vuelta subrayamos Amón, 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Aruz, de Jobba. Ya, ahí hay una palabra que hay que subrayar. El nombre de Su. Hay que subrayar su. Su hace referencia a Amón. Ajá. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Hay que, ¿cómo se llama? Colocar en recuadro, hizo lo malo. Ante los ojos del Señor. Todo eso hay que ponerlo en un recuadro. Ante los ojos del Señor. Como había hecho subrayamos su padre Manasés. Pues anduvo en todo el camino en que su padre, otra vuelta su se subraya, había andado. Sirvió, también se subraya, de referencia a Amón, sirvió a los ídolos, a los que otra vuelta su padre había servido y los adoró. Abandonó al Señor, el Dios de su, otra vuelta sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. Y conspiraron contra él, subrayamos él, los siervos de Amón. Subrayamos Amón. Y mataron al rey en su casa. La palabra su. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Subrayamos Amón. Y en su lugar, ese es el pueblo en su lugar, el pueblo de la tierra hizo a su hijo Josías. Su hijo, se subraya, no estoy segura si antes se subraya en su. Está bien, sí, se subraya, sí. Ya estaría bien. No sé si me faltó alguno. No, está bien. Te faltó de repente la palabra en el versículo. A ver. Dice, y conspiraron contra él, ahí sí subrayaste, los siervos de Amón, y mataron al rey. ¿Quién es el rey? Amón. Acá. En su casa. Muy bien. Ok. Interesante, ¿no? Vemos acá esta genealogía. A ver, ¿quién fue el abuelo? Manasés. ¿Quién fue el hijo? ¿Y quién fue el hijo? Amón. ¿Y quién fue el nieto? Josías. ¿Quién fue el nieto? Ya, muy bien. ¿Qué aprendemos del texto? ¿Qué aprendemos del texto acerca de Amón, mi estimado Yoga? Aprendemos, en primer lugar, dice que era el hijo de Manasés. Luego vemos en el capítulo 19, nos dice que una vez que su padre murió, él se convirtió en rey. Ya, muy bien. En el versículo 19 dice que él se convirtió en rey cuando tenía 22 años. Así es, y muy bien. Solamente nos dice que reinó 2 años en Jerusalén. Ajá. Su madre nos dice que era Mesulemet. En el versículo 20 nos dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor, de la misma manera que había hecho su padre, Manasés.
En el versículo 21 dice que anduvo en todo el camino de su padre. O sea, como hizo lo malo, también él hizo lo malo igual. Aparte dice Ajá. que sirvió, o sea, un idólatra dice sirvió a los ídolos que su padre había servido, Ujú. aparte los adoró, menciona Ajá. ahí. En el versículo 22 nos menciona que abandonó al Señor. Wow. Muy bien. Y aparte dice que no anduvo en los caminos del Señor. Ajá. En Muy el bien. versículo 23 nos menciona que conspiraron contra él sus siervos y llegaron a matarlo. En el versículo 24 nos menciona que dice el pueblo había matado a todos los que habían conspirado contra él. Y dice que en su lugar, luego que murió el rey, el pueblo en su lugar puso a su hijo Josías como el nuevo rey. Ajá. Muy bien. Hermano Excelente. Joel, Dime, se dime. podría decir que entonces tanto el padre como el abuelo fueron de lo peor. Se podría decir, el nieto fue prácticamente el que sí hizo las cosas correctamente, ¿no? Ajá. Es interesante la apreciación, ¿no? O sea, cómo es la genealogía, ¿no? Mm, Bien, bien, no vamos a adelantar un poquito más de lo que viene, pero ahí, ya que has tomado la palabra, Anthony, me gustaría que vamos a regresar a los últimos dos versículos que leímos acerca de Josías en Segunda de Reyes 22, ¿ya? Y vamos a marcar, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, Anthony, ¿qué diferencias ves entre Josías, Amón y Manasés? Mm, bueno, la primera diferencia que yo veo es la del 20, donde, bueno, en general, ya, a ver, tanto Amón como Manasés hicieron todo lo malo ante los ojos del Señor, ¿no? Caso contrario fue con Josías, ¿no? Que desde entrada nomás nos mencionan que hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo tiempo en el camino de su padre David, ¿no? Muy bien, Ese es a ver, este, ¿quién siguió los pasos de quién? ¿Cómo? Perdón. ¿Quién fue el que siguió los pasos de quién? A Josías, sí. No, no, Josías no siguió los pasos de ninguno de los dos. ¿Quién fue el que siguió los pasos? Amón, Amón siguió Amón, los pasos de quién? de Manasés. De de Manasés, de Manasés, Manasés, su papá, de Manasés. de su papá, Manasés. Ok. ¿Qué pasos fueron coincidentemente los que siguió Amón de Manasés? Hacer lo malo adelante de los ojos del Señor. Adorar a los ídolos. Abandonó al Señor y anduvo en un camino sin Dios. Los dos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, Josías, ¿qué pasó con Josías? siguió el camino de su padre David. Y hizo todo lo Siguió. correcto ante los ojos del Señor, ¿no? Caso Ok, contrario a su padre y abuelo. pregunta, ¿quién era papá de Josías? Um, Amón. Amón. Amón, pero habla de que Josías hizo todo como su padre David, pero su papá era Amón. 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 ¿Qué cosa quiere decir que hizo Josías de diferente a su papá y a su abuelo? Hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Sí, Ok, ¿y Sí, cómo? siguió el ejemplo de David. Así es, ¿y cómo era visto David por Dios? Era un ¿Cómo hombre que miraba? andaba conforme al corazón de Jehová, ¿no? Efectivamente, muy bien, Anthony. ¿Te das cuenta de dónde viene la raíz de Josías para que pueda tomar las decisiones de maneras correctas? Ya lo estamos descubriendo, ¿no? De que él entendía la vida, o entendió y siguió la vida de David y lo toma como si fuese su padre, no sino su padre biológico. Interesante, ¿no? ¿Qué te dice esto acerca del legado de una persona? ¿Tenemos que ser igual a nuestros padres y madres
abuelos y abuelas o tenemos la oportunidad de ser diferentes? ¿Qué piensas, Jover? Bueno, yo creo que cada persona es responsable de sus actos, ¿no? Por ejemplo, si mi padre hizo tal o cual cosa, yo no tengo por qué seguir los mismos pasos que él, yo tengo que tomar mis propias decisiones. No puedo decidir lo que decidió mi padre, porque a veces eso es lo que se escucha mayormente, ¿no? No, pero si mi papá ha sido así, yo también tengo que ser igual, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Y más aún cuando conoces al Claro. Señor, conoces su palabra, obviamente tienes que seguir lo que dice la palabra de Dios y, bueno, seguir el ejemplo de los grandes siervos que hay escritos en la palabra de Dios, ¿no? En vez de hacer lo que tus padres o tus abuelos Así hicieron. es. Interesante, ¿no? Manasés y Amón fueron personas que no agradaron al Señor en nada. Y el nieto, Josías, sí fue. Quiere decir que las generaciones pueden variar y va a depender de las decisiones que cada uno de nosotros tomemos. Interesante. Gracias, Joven. Y ¿Qué eso que aprendemos también hasta ahora? menciona. Dime. Continúa, Joven. Justo lo que leíamos, ¿no? Que Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar. Es lo que me parece interesante. Así es. 8 años y cómo ¿no? Aprendió a hacer lo bueno, lo recto delante de los ojos de Dios. A diferencia de su padre Amén. que ¿Quieres qué? empezó a reinar cuando tenía 22 años. 22 años. Pregunta, Yoga, ¿tienes hijos? No, no. No, todavía. ¿Tú, Anthony? Hermano. No, todavía no. ¿Y tú, Edith? Sí, sí, tengo hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos? Ya son grandes. La mayor Ya son grandes. Bueno, tiene 23 años, la mayor. ya. Bueno, que esto nos puede ayudar. Vamos a ver cómo va a ser nuestro legado adelante, ¿no? Es un momento de repente de un día sentarse con los hijos y hablar con ellos, ¿no? Hay un legado que vamos a dejar, ¿no? Espero que no sea ni el de Manasés ni el de Amón, sino sea el de Josías. Vamos a la segunda de Crónicas, capítulo 34. Ahí lo deben tener en sus anotaciones. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y ahora le vamos a pedir una vez más a Anthony que nos pueda, por favor, ayudar con la lectura y vamos a subrayar toda referencia a Josías. Y vamos a dibujar una nube alrededor de cada referencia a hacer lo recto ante los ojos del Señor. Segunda de Crónicas 34, 1, 8. Anthony, cuando gustes. Sí. Escuchamos. Segunda de Crónicas 34, capítulo 34, versículo del 1 al 8. Dice, Josías, ahí subrayamos, tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, ahí encerramos un cuadrado, y anduvo, ahí hace referencia a Josías, subrayamos, en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha. Ya, claro, subrayamos. No se apartó ni a la derecha, ahí también subrayamos, apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Porque en el 8º año de ahí subrayamos, reinado, ahí también subrayamos, siendo un joven, comenzó a buscar a Dios, al Dios de su padre David. Y en el año 12 empezó, ahí también subrayamos, a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. A ver, y derribaron en su presencia los altares de los Baales, destrozó los altares del incienso, destrozó también, subrayemos, del incienso, que estaban puestos en alto encima de ellos. Despedazó, también subrayamos, también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo
subrayamos, a polvo que esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificio. Entonces quemó, subrayamos, los huesos de los sacerdotes sobre los altares y purificó, también subrayamos, a Judá y a Jerusalén. En las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Neftalí y en sus ruinas alrededor. Derribó, subrayamos, también los altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas, y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel. Después regresó, subrayamos, a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, también subrayamos, cuando terminó de purificar el país, también subrayamos, el país y la casa, el templo, Josías envió, ahí también Josías subrayamos, a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, un oficial de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, escriba, para que repararan la casa, el templo del Señor, subrayamos, Dios. Increíble, ¿no? O sea, todo lo que hizo el rey Josías. Bien, hagamos el estudio. Y con 8 años también. No, Jesús tenía 8 años, o sea, increíble, 8 años. Y ya estaba haciendo todo lo que hizo. Bien, ¿cuántos años tenía Josías en el versículo 3? ¿Y qué decidió hacer en ese momento de su vida, Edith? ¿Qué decidió hacer Josías y qué edad tenía? Bueno, dice que en el versículo 3 dice, porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. En su 8º año tendría 16 años aproximadamente, ¿no? Y comenzó a reinar a los 8. No, él dice, no, en el versículo 1, Josías tenía 8 años. Cuando o sea, comenzó. Su edad era de 8 años. O sea, no es que tenía 16, tenía 8. O sea, increíble, 8 años. ¿No? Y comenzó a hacer cosas increíbles, como la que estabas diciendo, ¿no? Primero hizo lo recto ante los ojos del Señor. Eso es importante, está en el versículo 2. Josías hizo lo recto. ¿Qué más hizo? ¿Anduvo? ¿En dónde anduvo? ¿En los qué? En los caminos. ¿En qué caminos anduvo? En los caminos de su padre David. De su padre David. ¿Qué más hizo? Comenzó a buscar a Dios y purificó en el 8º año. Antes de eso, hay una frase importante, disculpa que te corte. No sé, ¿qué cosa hizo? No se apartó. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Ajá. Interesante esa frase, ¿no? No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda de los caminos de Dios. Miren esta enseñanza, este aprendizaje, 8 años, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué más? Continúa diciendo que en su 8º año de su reinado empezó a purificar, comenzó a buscar a Dios de su padre David. En el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Y derribó, los altares de los Baales. Estos son los altares de los cientos. Despedazó también las aceras y las imágenes talladas, las imágenes fundidas, y las redujo a polvo. Dice que esparció también sobre las sepulturas de los que habían ofrecido sacrificio. También quemó, dice, los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y purificó a Judá y a Jerusalén, ¿no? En las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí,
dice, en sus ruinas alrededor. Derribó, dice, también los altares, redujo a polvo también las aceras y las imágenes talladas. Destrozó los altares de incienso. Eh, y en el versículo 8 dice que en el año 18 de su reinado terminó, dice, de purificar el país y la casa de y la casa. Josías envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, un oficial de la ciudad, y a Joa, hizo de hijo de Joacás, escriba para que reparen la casa del Señor su Dios. Muy Hizo bien, también, o sea, vemos a Josías, vemos a Josías que todo lo que hizo fue sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda y buscando al Señor y sus caminos. Impresionante. Pero a ver, a la luz del tiempo en que vivió Josías, ¿fueron sus decisiones acordes a la sociedad y cultura que le rodeaban? ¿Fue o no fue acorde? ¿Qué piensas, Jovan? Bueno, las ¿Sí o decisiones que no? empezó a tomar él no fueron acorde a la sociedad en la que No, estaba, porque el así pueblo de es. Israel estaba acostumbrado a hacer lo que le hicieron los reyes anteriores, ¿no? A tener sus imágenes, a Ajá. adorar. Entonces él empezó a derribar todo eso, a enseñar al pueblo a que no tienen que estar inclinándose ante las imágenes. Muy Entonces, bien, muy bien. Eso no era acorde. Y miren, 8 años y hizo cosas que no eran acorde a la sociedad. Anthony, ¿cómo se relaciona esto que acabamos de aprender con el tiempo que estamos viviendo tú y yo en este momento, en la actualidad, y con las decisiones que tú y yo estamos tomando? Bueno, se relaciona en que también vivimos en un tiempo donde, eh, bueno, en otras religiones, ¿no? Por lo general adoran a otros dioses, ¿no? Que no son el Señor, nuestro Señor, que todos conocemos. Pero sin embargo, nosotros que sí conocemos el verdadero Dios y conocemos la palabra del Señor, nosotros tomamos la decisión de adorar, ¿no? Al único Dios, ¿no? Y enseñamos Ajá. también, ¿no? Así como lo hizo Josías, nosotros te enseñamos, ¿no? Evangelizamos, enseñamos a las demás personas que de repente por falta de conocimiento no saben, por ignorancia, eh, a que ellos adoren, ¿no? Y sirvan al verdadero Dios, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, este es un desafío, ¿no? Espero que lo estemos haciendo, porque la intención es esa, ¿no? ¿Y qué aplicación puedes encontrar en la historia de Josías para tu vida si trabajas con jóvenes? ¿Qué estás haciendo para prepararlos para servir al Señor, al igual que Josías? Si eres un joven, ¿qué estás haciendo para servir al Señor? Joven. bueno, acá yo creo que lo principal que empezó a hacer Josías fue buscar al Señor. Eso yo creo que lo primero que deberíamos, o sea, el principio que debía aplicarse para poder todos nosotros hacer lo recto delante de Dios es primero buscar al Señor. Porque si no buscamos al Señor, no Ajá. conocemos al Señor, no vamos a saber qué rumbo tomar. Entonces, yo creo que eso sería lo primero, empezar por ahí. Yo en primer Muy lugar bien. y luego con mi testimonio poder enseñar a los jóvenes a que puedan también hacer lo mismo, buscar a Dios, tener comunión con Dios diariamente, y eso va a ser, yo creo, la base para poder hacer lo recto delante de Dios, a poder hacer todo lo contrario a lo que este mundo hace, pues, ¿no? Eh, y aún, por ejemplo, hay jóvenes y todos, las personas de repente los hermanos que vamos a una iglesia, asistimos a una iglesia, también podemos caer en idolatría, ¿no? No necesariamente estar en otras religiones. Entonces, por ejemplo, acá el pueblo era el pueblo de Dios, entonces, y ellos cayeron en idolatría. Entonces, lo que tendríamos que hacer todos los hijos de Dios es buscar a Dios para no Así caer es. en la idolatría. Eso creo que yo es lo principal. Qué tipo de idolatría puede tener un creyente, querida Edith? ¿qué tipo de idolatría? Eh, bueno, yo creo que pueden ser las distracciones
relaciones, el trabajo. Muy bien. ¿Un Podría ser creyente? hasta, Hermano, preguntó por un creyente, me parece. sí, Sí, un creyente. sí, Bueno, yo lo he visto en mi iglesia y también en otros lugares, cuando ya empiezas a idolatrar más al hombre que al Señor, ¿no? Por ejemplo, viene un pastor o viene alguien que cantó bonito, uy, qué bonito, y ya le empiezas ya como que a lanzar elogios, ya un poco más hasta le lavas los pies, ya como quien dice, ¿no? Y eso sí ya es idolatría, ¿no? Y eso, Dios no quiere eso, ¿no? Dios nos da talentos, pero no para idolatrar al hombre, sino idolatrar, gozarnos al Señor, ¿no? El que merece toda la idolatría es nuestro Señor, ¿no? Entonces, ese creo que en algunos creyentes yo lo he visto, yendo directamente a la pregunta, y bueno, es algo que Ay, debemos mejorar. te corrijo, tienes razón, en lo que dices, pero el que merece toda idolatría no es el Señor, el que merece toda adoración es el Señor, porque no es un ídolo el Señor, ¿no? O sea, la idolatría son los ídolos que ponemos delante del Señor. Y Claro, como los dos tienen razón, como Edith dice, ¿no? También el trabajo, la familia, el esposo, los amigos, las reuniones, los negocios pueden ser podemos idolatrarlos cuando le damos mayor importancia. ¿Qué es una idolatría? Cuando ponemos algo delante del Señor, ¿no? Muy bien, yo creo Aún que yo va a creo ser. que nosotros mismos podemos también ser nuestro propio ídolo. Cuando queremos de repente Así es, estar por encima de Dios, nosotros mismos. así es, muy bien, es muy cierto. Qué bueno que estamos ahorita aprendiendo lo que el Señor nos está mostrando acá en su palabra, ¿no? Ahora vamos a regresar de nuevo a Segunda de Reyes, capítulo 22, para ver el impacto de las decisiones de Josías. ¿No? Era aproximadamente el año 622 a.C., año 18 del reinado de Josías, quien tenía 26 años. Ya estamos hablando que ya tenía Josías 26 años. Leemos Segunda de Reyes, capítulo 22, del versículo 3 al versículo 13, y va a dibujar una nube alrededor de cada referencia a la casa del Señor. Cuando leamos a la casa del Señor, lo ponemos en una nube y vamos a dibujar un cuadro alrededor de cada referencia a el libro de la ley o el libro. ¿Ok? Y vamos a pedirle a Jover que pueda tener la lectura de Segunda de Reyes 22, del versículo 3 al versículo 13. Ya, el versículo 3 dice: Y en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Azalía de Mesulam, a la casa del Señor. Ahí encerramos en una nube la casa del Señor, diciéndole: Ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor. A la casa del Señor nuevamente encerramos en una nube, que los guardias del umbral han recogido del pueblo, y que pongan en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, nuevamente una nube, y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor, nuevamente una nube, para reparar los daños de la casa. Acá, los daños de la casa, creo que también hace referencia a la casa del Señor. La casa, sí, porque hay que Versículo subrayar la casa también. La casa también, sí. Versículo 6 dice: a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, y para comprar maderas y piedra de centería para reparar la casa. Nuevamente acá hacemos una nube. Pero no se les pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos, porque obran con fidelidad. Con fidelidad, sí. Versículo 8 dice: entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley. Ahí encerramos en un círculo, en un cuadrado, creo. Y un cuadrado. Un cuadrado. El libro de la ley. En la casa del Señor, nuevamente una nube. Hilcías dio el libro, nuevamente encerramos en un rectángulo, a Safán, y éste lo leyó. El escriba Safán vino al rey y trajo la palabra al rey,
diciendo, sus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa, hace referencia a la casa del Señor, y lo han puesto en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. Nuevamente una nube. El escriba Safán informó también al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Cerramos en un rectángulo. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro, nuevamente un rectángulo, libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías y a Acán, hijo de Safán, y a Akbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey. Vayan, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro. Nuevamente un rectángulo que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro. Nuevamente un rectángulo, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Interesante, ¿no? Interesante acá. El libro. Bien, a ver, ¿qué aprendemos en este pasaje sobre la casa del Señor y la actitud de Israel hacia ella? ¿Qué aprendemos? A ver, le toca a Anthony. A ver, ¿Qué era la casa del Señor? la casa del Señor, ¿no? Sí, ¿qué era? Dice, ver. Bueno, era un lugar donde se reunían, ¿no? El sumo sacerdote, me parece. Ya, no, a ver, la casa del Señor era un lugar primero consagrado ¿a quién? Consagrado, era consagrado para Dios, Sí. ya. ¿Y qué es lo que se estaba haciendo en la casa del Señor? ¿Se estaba reparando? Bueno, Daños primero que había. dice que para que cuenten el dinero, ¿no? Dice, ¿no? Traído. Sí, pero Que era los la casa del Señor. guardianes habían recogido Sí, del pueblo, ¿no? sí, pero se estaba reparando la casa del Señor o no se estaba reparando. Sí, para reparar los daños de la casa. Así es, se estaba reparando la casa del Señor. Era un lugar para adorar, venerar al Señor y se estaba reparando porque obviamente no se encontraba en buenas condiciones, ¿no? ¿Qué aprendemos al marcar las referencias al libro de la ley, querida Edith? ¿Dónde Bueno, fue hallado el libro de la ley? en la casa del Señor. En la casa del Señor. Muy bien. Una cosa, la casa del Señor es la referencia del templo de Jerusalén, Del templo, sí, sí, que ¿no? estaban reparando. Gracias. Claro, ya. Bueno, este libro había sido hallado, ¿no? Por el sacerdote Elías, Uh-huh. el cual lo había leído y sí, este lo leyó, ¿sí? En el Lo versículo 8. leyeron y qué pasó con el rey, se rasgó la vestidura, dice, ¿no? Sí, en el versículo 11 dice que el rey, al escuchar las palabras, se rasgó sus vestiduras. Así es. Y en el versículo 13 nos amplía el tema que el rey le entró temor después de haber escuchado todo lo que estaba escrito, debido a que, como se había percatado que sus padres, ¿cómo se llama? Sus padres no habían escuchado la palabra, ¿no? Y que habían hecho lo malo, que la ira del Señor se había encendido contra ellos. Muy bien, muy bien. Mira lo que, o sea, recuerdan tus palabras. Los hombres no habían escuchado y habían hecho lo malo. Muy bien, quédate con esa frase. Dice, en la actualidad, querido Yoga, en la actualidad, ¿encuentras en las iglesias alguna similitud con respecto al libro de la ley?
Explica tu respuesta. No, similitud con el libro de ley, lo que tenemos hoy en día es la Biblia, pues, ¿no? La palabra. Es, Es el libro de la ley, la palabra. El libro de la ley. la Pero ¿encuentras palabra alguna similitud con lo que nos contaba Edith? con lo que está sucediendo acá que leyeron, claro, nosotros cada vez que vamos, ¿no?, a escuchar los domingos a la iglesia, ahí en el templo, también ahí se lee la palabra de Dios, se da un mensaje, una reflexión acerca de la palabra de Dios, ¿no? Pero no solamente en la iglesia, sino también a solas nosotros tenemos acceso en casa, en el lugar donde estemos, a poder leer también porciones de la Ok, palabra de pero Dios. ¿qué Hace cosa dijo referencia Edith? al templo como la casa del Señor. Entonces, pero hoy en día sabemos nosotros que nosotros mismos somos el templo del Espíritu. Así es. Entonces, en nosotros también debería estar la palabra, porque acá dice que se encontró en el templo la palabra de Dios. Entonces, nosotros, Buenísima tu aplicación. para, Buenísima. y para que esté, tenemos que estudiarla, meditarla, memorizarla también. Ya. Ok, ¿qué cosa dijo Edith que habían hecho los hombres? Que le dije que se recordara. Repite, Edith, lo que dijiste. ¿Qué habían hecho los hombres con la palabra del Señor? Edith, te quedaste inmóvil. Bueno, Edith había dicho de que no habían obedecido. ¿Crees que eso sucede en la actualidad, Jover? Sí, también, a veces, bueno, yo también, a veces yo digo, también desobedezco a veces la palabra de Dios, no la obedezco en 100%. ¿Qué sucede hoy en día? No te escuchamos como robot, Edith. Tu señal está baja, creo, ¿no? Así su señal debe ser. La señal, sí, sí. ¿Cómo reaccionó Josías, Anthony? No lo habían. Uy, ya salió Edith, ojalá que vuelva a entrar. Anthony, ¿estás ahí? Anthony. Creo que nos hemos quedado solos, Jover. Anthony. Ahí está Edith, ya entró. Ya. ¿Ahora sí? ¿Pueden ver? Ahora sí, te escuchamos, Edith. Ay, qué bueno. A ver, Edith, te pregunto, ¿cómo reaccionó Josías al escuchar la palabra del libro de la ley? ¿Cómo reaccionó? Se rasgó las vestiduras en señal de dolor. Ya, muy bien. Y envió, ¿cómo se llama?, al profeta para hacer la consulta al Señor, ¿no? Sí, envió, dice, perdón, pero no fue el profeta, sino a los siervos, a los escribas, Safán y Así Abías, es. Muy bien. para que consulte al Señor, ¿no? Acerca de, sobre todas estas palabras, ¿no? Porque él sabía que la ira del Señor se había encendido contra todos ellos. Excelente. A ver, Jover, porque creo que Anthony no está operativo. Según el versículo 13, Jover, anda el versículo 13. Quiero que me digas cuál era el problema y por qué. ¿Cuál es el problema? Versículo 13. A ver, Muy bien. Ese era el problema. Que no habían escuchado la palabra del Señor. ¿Y cómo respondemos o cómo respondes o cómo respondemos, cualquiera de las dos, al escuchar nosotros la palabra de la Biblia? ¿Cuál es nuestra respuesta, Edith? No entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo respondes tú al escuchar la palabra de la Biblia? Ya, ¿cómo respondo yo al escuchar la palabra, ¿no? Sí.
sinceramente, ¿ah? Claro. Bueno, cada vez que voy a, ¿cómo se llama?, los cultos, espero el Señor me hable, ¿no? Eh, y cuando escucho que Él me está hablando, pues justamente me ayuda a darme cuenta de lo que tengo que cambiar y a veces el Señor me habla reiterativamente utilizando un versículo. Y es ahí donde él enfatiza, por ejemplo, una necesidad o un problema que tengo, ¿no? Y de esa manera me ayuda a, a sujetarme a él, ¿no? Y a obedecer. Importante, importante, dos palabras que dice, sujetarse y obedecer. Creo que esa debe ser la actitud que todo hijo de Dios tiene que tener en la actualidad. El sujetarse a la palabra y el obedecer a la palabra. Y el Señor nos habla siempre, ¿no? Hace un rato yo decía que nosotros somos el templo del Espíritu. El domingo en la iglesia donde congrego, el pastor nos mencionaba eso a razón del libro de Lucas, que estamos estudiando todo el libro de Lucas, en donde congregamos, estudiamos libro por libro, estamos estudiando Lucas y hacía referencia a que Jesús, cuando entró al templo y se enojó y comenzó a votar a todos los que estaban vendiendo, ¿no? Levantó mesa, botó silla, botó pues animales, todo. Terminó diciendo pues de que muchas veces Jesús también quiere entrar al templo que es nuestro cuerpo y es bueno que a veces Jesús también levante y bote algunas cosas que están en nuestro cuerpo, en nuestro templo, que impiden que usemos nuestro templo para adorar al Señor. Le dejo con esa pequeña reflexión que a mí me tocó mucho, ¿no? Mm, Me tocó mucho. Bien, seguimos en el aprendizaje. Está siendo un lindo tiempo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22, 14 al 20. Y le toca a mi amigo Anthony. Anthony, vas a marcar cada referencia al Señor con un triángulo y vas a dibujar un cuadro alrededor de cada referencia a el libro. Un triángulo al Señor y un libro. Y cada vez que escuches oído, oíste, vas a dibujar como una oreja. ¿Ya? Ok, te escuchamos, Anthony. El libro en rectángulo. Mejor que escribas an, pon un triángulo en me, porque aquí me representa siempre. Ahí en la palabra provocarme, en las dos últimas letras de la palabra provocarme, en me, pongan un triángulo.
Una oreja, una oreja. Delante del Señor, el Señor un triángulo. Sí. Yo, tiene que poner en triángulo, yo. Muy bien, excelente, buenísimo. A ver, ¿qué promesa le hizo el Señor a Josías, según lo relata la profetisa Hulda? ¿Por qué hizo Dios esta promesa? Hay que ser específicos en la respuesta. A ver, promesa, versículo 20. ¿Cuál es la promesa, mi estimado Jover? No, versículo 19, perdón. Hay una promesa. En versículo 20. 19 y 20. El 19, del 19. Ya, a ver, ¿por qué? ¿Qué promesa le hizo el Señor a Josías? Primeramente, en el versículo 19 dice que él dice, ciertamente te he oído. En primer lugar, el Señor le escucha Oyó, claro, oyó la palabra. oye la palabra de Dios. Y luego en el versículo 20 dice, por tanto te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Tus ojos no verán todo el mal que yo... Pero en el versículo 19 hay más cosas. Oyó, se enterneció, se humilló. Hay algunos verbos ahí que sería bueno que los vieras. Claro, Rasgó sus escuche vestiduras. lo que hace. Sí, lo que hace. Muy bien, Por muy tanto te bien. Está bien, está humillarás bien. el Señor. Oíste lo que hablé contra este Ajá, lugar. muy bien. Y sus habitantes vendrán a hacer desolación y maldición. Luego de ser rasgado tus vestiduras, has llorado delante de mí, Ajá, ciertamente te he excelente. oído. Entonces Muy bien, hay de humillación hay muy bien. ¿Y qué aprendemos al marcar las referencias a el libro, querida Edith? Bueno, Vamos a lo que hemos marcado el libro. ¿Qué aprendemos? sí, en el versículo 16, ¿no? Tenemos la referencia. Bueno, en el libro se encontraba escrito todas las cosas, ¿no? Que habían de venir a consecuencia de la desobediencia del pueblo, ¿no? Y que esto había sido escuchado por el rey de Judá, o sea, Josías. Ujú. Muy bien. Anthony, una pregunta un poco difícil, ¿ya? A ver, ¿qué crees que le va a suceder a nuestras familias, nuestras iglesias, nuestro país, si decidimos pasar por alto la palabra de Dios, según el texto que hemos leído? Ok, ¿qué nos enseñan los versículos cuando habla esta mujer? Versículo 19 y 20, por ahí está. A ver, léelo. Ahí está claro.
¿Ya? ¿Sigue? Muy bien, va a haber maldición. ¿Qué más va a haber en restauración? Va a haber castigo. Hay un castigo de parte del Señor y hay muerte, ¿no? Igualmente cuando hay una muerte. Muerte es separación, cuando uno está separado del Señor, ¿no? Eso es lo que sucede en las personas, los países, ¿no? Las familias, las iglesias que no están eh, sometidos a la palabra, ¿no? Siempre hay una sanción, es decir, Dios es justo, pareciera que es malo, pero no es malo, es justo, y eso es lo que va a suceder, ¿no? Y vamos a ir terminando leyendo Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos del 1 al 3, y ahora le toca a mi estimado Anthony. Anthony, vas a hacer lo siguiente, vas a subrayar cada referencia a Josías, vas a, perdón, acaba de hacerlo tú, allá, entonces le toca a Edith, te toca a ti. En Segunda de Reyes 23, del 1 al 3, ya, vas a subrayar cada referencia a Josías, vas a marcar cada referencia a el libro, y vas a colocar una P mayúscula encima de cada referencia a la palabra pacto. ¿Ya? Acto, Pacto. a ¿Ya? pacto. Pacto, pacto. Sí, lee Segunda de Reyes 23, del 1 al 3. Ya. En la palabra de Señor dice, entonces el rey, rayamos, hace referencia a Josías, mandó, reun- mandó reunir con él, subrayamos, a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y el rey, subrayamos, subió a la casa del Señor y con él, también subrayamos él, todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro. Mm, Subrayamos el del libro El del libro en un recuadro. libro es un recuadro Sí. del pacto, colocamos una P en pacto, que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey, subrayamos, se puso en pie junto a la columna e hizo, ese E se refiere al rey, Ujú. e hizo pacto, colocamos una P, delante del Señor, de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto. Marcamos P en pacto, escritas en este libro. Colocamos en un recuadro el libro y todo el pueblo y todo el pueblo confirmó el pacto. Colocamos P en pacto. Muy bien, vamos a poner en un recuadro mandamientos, porque los mandamientos están en la palabra. Vamos a marcar en un recuadro testimonios, porque los testimonios del Señor están en su palabra. Y vamos a poner en un recuadro sus estatutos, porque también es una referencia a la palabra. ¿Ok? Muy bien, buenísimo, buenísimo. ¿Qué aprendemos al marcar las referencias al rey Josías? ¿A dónde fue y qué hizo? Del versículo 1 al versículo 6. ¿A dónde fue y qué hizo? Mandó a reunir a todos. ¿Qué hizo? Mandó a reunir. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Mandó a reunir a todos. Ok, ¿qué más? Y leyó la palabra de Dios que estaba escrito en el libro del pacto que había sido Excelente, dado en la casa del Señor.
Muy bien, bien. ¿Qué promesas se hicieron como parte del pacto? ¿Cuáles fueron las promesas? Y esto sí quiero que lo tengan claro. ¿Qué promesas se hicieron? Anthony, ya sé que la viste ya. Tu mirada me dijo todo. Dale, 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 Sí. dale. Ya, ok, ok. Muy bien. Excelente. Eso tienen que ustedes remarcarlo con plumón para que nunca se olviden. Este es un pacto impresionante. ¿Qué eligió hacer el pueblo? ¿Qué eligió? Este, perfecto. ¿Y qué decisiones has tomado con respecto a la palabra de Dios tú ahora? ¿Has considerado por completo las ramificaciones de tu decisión? ¿Qué decisión has tomado o vamos a tomar ahora, querido Jover? Tu decisión, según lo que hemos aprendido, ¿se cae de madura tu respuesta? Bueno, la decisión yo creo que nuevamente me lleva a poder seguir, ¿no? Diciéndole al Señor, bueno, yo tengo que obedecerte, ¿no? En todo lo que me mandes, todos tus mandamientos, como dice acá, de testimonios, estatutos, todo lo que diga tu palabra. Porque a veces, ¿no? Yo también he sido muchas veces de agradarme más las promesas, ¿no? Las promesas, sí, no, sí. Pero Me también a faltan los veces, pactos. sí, porque cada promesa también viene con un mandamiento, ¿no? Entonces, ver por completo la palabra de Dios y obedecerla. A veces, aunque a veces me parezca un poco fuerte, dura la palabra de Dios, o a veces me esté pidiendo algo que no quiero soltar, uno decir, Señor, está bien, tú lo dices, hacerlo. Así como el pueblo está ¿Cuántos haciendo. dicen amén? Amén. Bien. Sí, amén. Manasés, el abuelo de Josías, fue el peor de todos los reyes de Judá. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor y construyó altares a dioses ajenos en la casa del Señor. Amón, padre de Josías, también abandonó al Señor y siguió el camino de pecado de su propio padre. Cuando Josías fue confrontado con la verdad de la palabra de Dios, a una edad temprana, él tuvo que tomar una decisión. Podía continuar en los caminos que su padre y su abuelo habían tomado sin escuchar las palabras del libro o romper el ciclo de pecado. Él podía seguir y obedecer todo lo que estaba escrito en el libro. ¿Cuál fue la decisión de Josías? Se humilló ante el Señor y actuó con un corazón enternecido por la palabra de Dios. Como resultado, él tuvo el privilegio de guiar a su pueblo a un gran avivamiento. ¿Y qué de ti? ¿Es tu corazón sensible? ¿Estás dispuesto a humillarte ante el Señor y romper el ciclo de pecado en tu familia, iglesia, comunidad y nación? Tal vez piensas que eres demasiado joven o quizás demasiado viejo, pero hemos visto que Dios honrará un corazón sensible sin importar la edad. Harás un pacto delante del Señor de caminar en pos de Él y cumplir sus mandamientos. ¿Estás dispuesto a derribar los lugares altos y exhortar a otros a volverse a sus dioses falsos y dirigirse al único Dios verdadero? ¿Y qué si el escoger este camino significa ir en contra de la cultura de estos tiempos o mantenerte firme contra tus semejantes y parientes por el bien de lo que es recto, puro y bueno? ¿Estás dispuesto a ser el vaso que el Señor usará hoy para traer un gran avivamiento? Señor,
Delante de ti nos encontramos una vez más, reconociendo, Señor, que tu palabra nos desnuda, nos hace ver, Señor, como un espejo nuestro rostro. Y podemos ver, Señor, las falencias que de pronto como hijos tuyos tenemos. Podemos conocer mucho de tu palabra, podemos estar congregando todos los domingos, pero, Señor, al salir, Señor, de estas reuniones, de repente somos tentados por el mundo, Señor, y comenzamos a andar no en contra de la corriente como a ti te agrada, sino nos dejamos arrastrar y llevar por la corriente. Señor, en esta noche, después de esta lectura, después de encontrar 3 hombres, los cuales tú nos muestras, Amón, Manasés y Josías, Señor, que podamos tomar la mejor decisión, que podamos delante tuyo reconocer y hacer un pacto en esta noche. Esta noche hacer un pacto, Señor, de obedecer a tu palabra, de cumplir tus mandatos, de escuchar tus estatutos y, Señor, de servirte y honrarte solo a ti. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes, que tú, Señor, te puedas regocijar, Señor, con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no andar ni separarnos ni a derecha ni a la izquierda de tu palabra, que podamos correr esta carrera mirándote, Señor, a ti, puestos los ojos en Cristo, y que las multitudes puedan ser testigos de quiénes somos delante de ti y en quién hemos creído. Ayuda, señora Edith, ayuda, señora Jover y Anthony, a mi vida también, Señor, a poder aplicar esto aprendido en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos exhortas, nos hablas, nos animas, nos inspiras, nos impulsas a poder, Señor, obedecer sobre todo a lo que hoy hemos aprendido. Dejamos toda nuestra vida en tus manos para que seas tú el que nos guíe en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les quiero hacer una propuesta. Quedan 2 lecciones. Y nos hemos retrasado 2 martes, una por el fallecimiento de mi papá y la otra por el martes pasado. ¿Creen ustedes que tienen tiempo este sábado para poder juntarnos y hacer la clase del martes y el día jueves terminar nuestra clase? ¿Podemos el sábado reunirnos? ¿Qué dice Jover? ¿Puede ese sábado? Este sábado tengo ya algo programado que hacer, así que no me puedo. Ya, ni modo. Tú, Edith, no, ya, si no puede uno, no podemos. Entonces, hacemos esto. ¿Qué les parece si nos programamos para que el jueves que viene tengamos la clase número 5 y el sábado cerramos las 6, ya programándonos? ¿Es factible? No sé, pero nos quedaríamos un poquito más. A ver, Jover, ¿te animas a trabajar de 8 a 10? Ya, podría ser. Ya, ¿y tú, Edith? Yo creo que sí, la verdad que sí, porque a veces sale reuniones y no puede Ya, chocar. entonces, el jueves que viene hacemos 2 horas de clase y terminamos. Perfecto. Ok, hermanos. Okay. Excelente. Muchas gracias por su atención. Antes de que nos vayamos, mi estimado Anthony, toma la foto, por favor. Prendan las luces. Bye. Está muy oscura. Estás en contraluz, Edith, por eso que sales un poquito... no, dobla más hacia tu mano izquierda, de repente... no, hacia tu derecha. O bueno, no sé. Ahí. Ya, ahora sí, toma la foto. Ya, me manda la foto. Gracias, nos vemos entonces el día jueves. ¿Ya? Dios me lo bendiga, gracias. Gracias, hermano. Chao. No falten el jueves. Chao.